Y justo hace unos minutos desde la mañanera del pueblo, la presidenta respondió a estas polémicas declaraciones del alcalde de Uruapan, Michoacán, el morenista Carlos Manzo. Y entre otras cosas, sostiene que esta visión le sigue haciendo un enorme daño al país. Pues está mal. Estado de Derecho. O sea, para una persona que comete un delito, pues hay un sistema penal acusatorio en México. Y lo que tiene que haber es una carpeta de investigación, una detención en flagrancia y pruebas que permitan determinar si la persona es culpable o no. Entonces, lo otro es regresar a la guerra contra el narco y eso no. Eso tuvo un costo y sigue teniendo un costo muy grande en nuestro país. Vamos a hacer contacto en este momento con David Saucedo. Ustedes ya lo conocen bien, es consultor en programas de gobierno, especialista en seguridad pública, ha estado con nosotros y yo quiero pensar que seguirá estando con nosotros porque es de estas personas que saben bien, conocen bien lo que está pasando en materia de seguridad pública en nuestro país. David Saucedo, ¿cómo estás, David? Buen día. ¿Qué tal, Adela? Quiero saludarte. ¿Cómo estás? Un placer estar en tu programa nuevamente. Igualmente, David. A ver, ha sido una semana tan compleja, tan complicada, crítica, ¿no? Y me parece que sí estamos atravesando una crisis importante, David. Sí, llena de sobresaltos, presiones internacionales, eventos de alto impacto en la capital del país, que hace tiempo, por los propios grupos criminales, se había declarado una zona franca en donde podían operar todos los grupos del narcotráfico, a condición justamente de que no generaran eventos de esta naturaleza. Hubo masacres en el Bajío nuevamente, declaraciones polémicas de funcionarios que exigen la aplicación de la fuerza letal. Es decir, y todavía no terminamos, todavía falta mucho ser el fin de semana, que en los últimos fines de semana también ha habido eventos de alto impacto. Los criminales prácticamente en viernes y sábado, de acuerdo con las estadísticas oficiales, son los momentos en los que programan la realización de eventos de confrontación con grupos rivales. Esperemos que el día lunes tengamos un conteo más de niño que los que hemos tenido en el pasado. Oye, David, a ver, recapitulando un poco, ¿no? Lo que ha pasado esta semana, lo que ya sabemos, se ratifica un poco lo que ya sabíamos, ¿no? De Jimena y de José, este doble atentado a los funcionarios de la jefa de gobierno. ¿Qué piensas de esto? Bueno, a lo largo de la semana ya se han avanzado varias líneas de debate y también las autoridades me dieron algunos datos. Lo que queda claro es que a pesar de que eran funcionarios de alto rango, no contaban con un diamante de protección. El arma, como tú bien señalas, era un arma semiautomática, era una pistola quizá de 12 y 15 tiros, que tenía un supresor de ruidos y que un blindaje 3, un vehículo con un blindaje sencillo, no tan costoso, les habría salvado la vida. Entiendo que en este momento ya varios funcionarios de primer rango de Clara Brugada, junto con el integrante de gabinete, ya cuentan con escolta y también con vehículos blindados a raíz de este lamentable episodio. Sí se trató de una negligencia, me parece evidente que tenían que haber contado con algún tipo de dispositivo. De acuerdo con la conferencia de prensa que dio en el día de ayer, tanto la fiscal, como la Secretaría Pública, como el gobierno que dio la información, está la presunción por parte de las propias autoridades capitalinas. Ellos mismos consideran que, no lo dicen abiertamente, pero lo dejan flotando en el aire, que los decomisos de droga y las capturas de narcotraficantes de alto perfil produjeron este ataque. No se han atrevido todavía a asimilar directamente a ningún grupo en particular. Ningún grupo de crimen organizado se ha atribuido la autoría de este evento. Como tú bien señalas, parece que por vías alternas las autoridades de seguridad pública, utilizando portales en donde difunden notas con parte de los datos que no pueden revelar ellos en directos, están construyendo una narrativa. Y esa narrativa apunta directamente al crimen organizado, a una infiltración del crimen organizado, a un montaje, a un trabajo milimétrico que se había realizado para quitar la vida a Jimena y a José. Oye, David, tú en ese momento, el día justo en el que ocurrió esto y nos comunicamos, dijiste que
te parecía por lo menos negligente, ¿no? Que no llevaran un diamante de seguridad. ¿Se acostumbra que este tipo de funcionarios lo tengan, lo lleven? Sí, desde hace 3, 4 años, a raíz de que hubo atentados, amenazas en contra de algunos gobernadores en funciones, y sabiendo de que los gobernadores contaban con un dispositivo que volvía complicado que los grupos de crimen organizado lanzaran un atentado exitoso, empezaron a dirigir sus ataques los cárteles en contra de familiares, integrantes de gabinete y en contra de integrantes de su staff. Seguramente recordarás episodios muy dolorosos, el asesinato del hijo de Humberto Moreira, que en ese momento también era sobrino del gobernador en funciones, Rubén Moreira. Sí. También en su momento, lamentablemente, ocurrió el asesinato del secretario de Turismo del gobernador Aristóteles Sandoval del estado de Jalisco, que posteriormente habría sido asesinado ya siendo exgobernador. A pesar de que tenía 12 escoltas y 2 camionetas blindadas, aún así el cártel Jalisco, de acuerdo con los últimos datos disponibles, planeó y ejecutó su asesinato. A raíz de varios de estos eventos que se fueron dando a lo largo del tiempo, en el análisis de riesgo que emiten las dependencias de seguridad pública estatales que acompañan a los gobernadores en sus funciones, establecen cuáles son los personajes que tienen que tener este tipo de diamantes de seguridad. Normalmente, algunos de ellos son justamente el staff, el secretario particular, el director clínico, que son personas que están muy ligadas y que ven todos los días al gobernador, y que por medio de ellos se puede hacer llegar actos de presión en contra de gobernadores y también de alcaldes. En el caso de Jimena, que todo el mundo le conocimos en la Ciudad de México por su capacidad y profesionalismo, ella estaba en contacto con prácticamente todas las áreas del gobierno y era una aduana que teníamos que pasar todos para poder platicar con clara privada, tal y como lo suele ser cualquier secretario particular o secretaria particular, que es el último filtro por el que hay que pasar para poner algún tema a consideración de una gobernadora o de un gobernador. En consecuencia, considero que por la responsabilidad que tenía Jimena en el video, que lamentablemente ya se hizo viral y que todo el mundo pudimos ver, el blanco del ataque, el primer blanco del ataque, es la propia Jimena. El sicario hace varias detonaciones en contra de ella, tira su arma y empieza a disparar en contra del coordinador de asesores. Normalmente cuando se ataca a una pareja, lo que busca un sicario es inhabilitar a la persona de sexo masculino porque posiblemente pudiera traer algún arma para repeler la agresión. En este caso, como se habían estudiado sus movimientos y se sabía que ninguno de los dos tenía armas, y que en este caso Jimena estaba al volante con las manos en el mismo y con la condición del vehículo, el sicario, en el ejercicio mental que normalmente se hace para imponer este tipo de actos, consideró que era más factible rápidamente disparar en contra de Jimena, ya sea porque tenía el vehículo y no podía moverse o defenderse, o bien porque era el principal blanco del ataque, y finalmente tiró en contra del coordinador de asesores y le dio muerte. Ahora, David, con la información que tenemos, ¿qué pensarías? A ver, un arma con silenciador, un arma que nunca se había usado antes, 4 sujetos involucrados, vehículos con número de serie modificado, cambio de coches, rutas de escape, ya vigilancia también en días previos. ¿Qué nos dice todo esto? Porque supongo que para ustedes que analizan todo esto, David, son datos importantes. Solo hay de dos sopas, para ser muy claros y muy directos. Debido a la cantidad de recursos humanos, financieros, materiales, la planificación, los ensayos, el expertise, el conocimiento que se aplicó para realizar este doble asesinato, solo hay 2 organizaciones que tienen el crimen organizado que tienen la capacidad de realizar esta tarea. Y se confirma que además las cámaras de vigilancia fueron inhabilitadas, entonces se reduce todavía más el universo hasta llegar a solo dos posibles hipótesis. O bien el cártel Jalisco decidió continuar con esta escalada de ataques en contra de funcionarios del gobierno de la ciudad, cuyo principal ataque habría sido hace algunos años contra Omar García Harfuch, pero después siguieron otros tantos, con funcionarios de otro rango, de otro nivel. O bien el cártel de Sinaloa, por alguna circunstancia, tomó la determinación
de lanzarse en contra del gobierno capitalino y también del gobierno federal, porque esto impacta directamente también en la imagen y el desempeño del gobierno federal en materia de seguridad pública. Solo esas dos organizaciones tendrían en México la capacidad de realizar, planear, ejecutar un evento de alto impacto que en el que estamos comentando. Ahora, todos estos grupos que hoy se sabe y que han crecido muchísimo, que también operan en la Ciudad de México, ¿no? Más allá de la representación que tienen los grandes carteles internacionales también en la Ciudad de México, pero hay muchos otros grupos. ¿No tienen la capacidad para un atentado de esta naturaleza, David? No tienen el acceso a la tecnología, también han sido erosionados y perseguidos por parte del gobierno de la ciudad. Digamos que tendrían el deseo, la voluntad, por supuesto que la intención de generar un daño de este nivel, pero carecen del expertise, la capacidad de infiltración en las estructuras del gobierno, los recursos, la sangre fría. Son personajes despiadados, pero que por el momento, hasta el momento, no hemos visto que hayan ejecutado un evento de alto impacto con ese nivel de precisión. Las mafias locales, por supuesto, que son un reto y representan un desafío en contra de las autoridades capitalinas. Pero lo que vimos en estas imágenes de video, y con base en lo que se dio a conocer en la conferencia de prensa a la que hicimos referencia hace un momento, todo este nivel de precisión de relojería no la tienen las mafias locales. Digamos que ellos son panaderos. Lo que vimos fue un trabajo de alta repostería, es decir, algo realmente elaborado con precisión, con detalle y por una mirada exacta. Y con, de alguna manera, con infiltraciones en el gobierno, en la autoridad, David. Y es factible que hayan tenido acceso a la agenda de actividades cotidianas de Mariana, también de José, el coordinador de asesores. Por supuesto que hubo un seguimiento de rutinas, de acuerdo con lo que mencionaron las propias autoridades. En días previos ensayaron ellos, los asesinos, las rutas de escape, la ubicación de algunas cámaras. Hubo un trabajo de inteligencia importante y muy probablemente también se dio con una infiltración y un conocimiento. Ellos podían haber asaltado cualquiera de las viviendas de Jimena o de José, pero decidieron hacer el asesinato en la vía pública, justo empatando el ataque con la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Siendo sicarios con esta capacidad económica, con este recursos, con este expertise, ellos quisieron haber elegido por cualquier momento del día, incluso te reitero, entrar a los domicilios de las víctimas y ahí cometer esta atrocidad, pero decidieron hacerlo de manera pública. Decidieron hacerlo frente a cámaras de vigilancia, de manera muy mediática. Se buscó no solo erosionar anímicamente a la jefa de gobierno, Clara Brugada, que se veía realmente quebrada el día de la conferencia de prensa, sino también mandar un mensaje que incluso ya concitó reacciones a nivel internacional en los Estados Unidos. Sí, clarísimo que había una intención de mandar un mensaje, ¿no, David? Una intención completamente mediática. Lo que trataron de generar fue una fluctuación en la imagen, en la popularidad de Clara Brugada, del gobierno federal, romper la narrativa de éxito, de victoria. Tú recordarás, en ese momento Rosicela estaba por tomar el micrófono en la conferencia mañanera y nos iba a recetar una nueva tanda de diapositivas, tratando de convencernos de que las autoridades van ganando la guerra en contra de la inseguridad. Un sicario, un grupo de narcotráfico, una mafia local de la Ciudad de México, no tiene esta capacidad de percepción y de televisión mediática. No tiene esta inteligencia como para poder mandar un mensaje de este calibre. Fue necesariamente algún grupo de macrocriminalidad, ya sea el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa, y coincido con lo que expresó, creo que fue Lalo Guerrero. De los dos grupos, Lalo Guerrero, especialista, colega en materia de seguridad, si no me equivoco, comentó que el cártel Jalisco era el único que está en condiciones, con las armas, los recursos, las agallas, para cometer un atentado de esa naturaleza.
Oye, David, todavía ayer, bueno, esta mañana la presidenta dijo que no se especule sobre el caso. Esto lo dijo ayer. Esta mañana dijo también pues que no va a haber un cambio en la seguridad de funcionarios. ¿Te parece irresponsable? No creo que los cambie porque, como tú sabes, hubo un quiebre político entre Clara Brugada y Claudia Sheinbaum en la definición de la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Claudia postuló a Omar García Harfuch y Clara Brugada llegó a la candidatura y a la jefatura de gobierno con todo el respaldo de Andrés Manuel López Obrador. Parte de la negociación entre Claudia Sheinbaum y Clara Brugada fue la continuidad de la fiscal actual de la Ciudad de México y del actual secretario de Seguridad Pública. Entonces, en los hechos, la seguridad de México, de la Ciudad de México, no está en manos de Clara Brugada, está en manos de funcionarios que son afines al gobierno federal, en este caso directamente con Claudia Sheinbaum. Lo que decía Omar García Harfuch al momento de que él estructuró su Secretaría de Seguridad Pública Federal es que iba a llevarse a varios funcionarios que trabajaron con él en el gobierno federal, para que estuvieran, en el gobierno de la Ciudad de México, para que estuvieran con él en la encomienda federal, pero que no podía llevarse a todo su team. Tendría que dejar a elementos clave apoyando a Pablo, el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Entonces, creo que cuando dicen que no van a cambiar a funcionarios, es simplemente porque los funcionarios actuales son quienes están reportando en tiempo real. Y lo vimos en la conferencia mañanera. Yo creo que se enteró mucho antes de este lamentable episodio Omar García Harfuch que la propia Clara Brugada, porque los funcionarios de Seguridad Pública, la fiscal y el secretario, son gente afín al gobierno federal. Oye, David, fíjate, estos asuntos internos que luego tienen que ver, ¿no? Y estos desacuerdos que luego tienen mucho que ver. Ahora, lo que sí hay es un cambio muy claro de estrategia, ¿no? De la administración pasada a esta. Es decir, se acabaron los abrazos, ¿no? Sí, Donald Trump cumpliendo con su agenda de campaña, tratando también de obtener ventajas en materia comercial y migratoria, aprovechando el talón de Aquiles que tiene México en materia de seguridad, ha generado toda una serie de imposiciones con las que ha avanzado en muchos temas que parecían bloqueados por el gobierno de México en la época de Andrés Manuel López Obrador. Se incrementaron los decomisos de drogas, se incrementaron las capturas de narcos, se incrementaron las extradiciones y se ha dinamizado y se ha incrementado la capacidad, la efectividad de las fuerzas de seguridad pública en México para cumplir con los objetivos, siempre con la asistencia, la asesoría y la presión de los norteamericanos. Pero es un hecho que la estrategia que se instrumentó en el sexenio anterior se le dio ya vuelta a la hoja. Estamos en un periodo nuevo que lamentablemente, a pesar de que en perspectiva Claudia Sheinbaum ha cumplido con la mayoría de las peticiones que ha emitido Donald Trump, en cada mañana se le ocurre a Trump a una petición distinta y estamos tratando de satisfacer muchas peticiones, algunas de ellas muy caprichosas del ocupante de la Casa Blanca. Y bueno, es una especie de chantaje sin fin. Perdóname el comentario, pero es como si Donald Trump nos estuviera cobrando piso. Todos los días tenemos que hacer algo para tenerlo contento. Fíjate, pues sí. Oye, déjame hacerte esta pregunta sobre las declaraciones del alcalde de Uruapan, de Carlos Manzo. ¿A dónde nos puede llevar esto, no? Entiendo el hartazgo, la desesperación, la rabia también, pero diciendo que los policías municipales pues tendrán carta abierta para usar fuerza letal contra los criminales. Te diría que lo que escuchamos del alcalde de Uruapan es únicamente la verbalización de algo que ya viene aplicando desde que él es alcalde, desde que él tomó riendas de la administración municipal. Él ha aplicado una fuerza letal y no hay detenciones en Uruapan. En todos los comunicados que emiten en la Secretaría de Seguridad Pública refieren que elementos de seguridad pública municipales en un rondín, en una labor de vigilancia, se toparon con algún grupo, fueron blanco de una agresión y al responder generaron bajas en el bando contrario.
Desde hace tiempo se comenta además que la policía municipal opera a favor de un grupo y en contra de otro, y que la operación justamente consiste en la captura de narcomenudistas, halcones y sicarios de un grupo rival, y que después o los abate o los entrega al grupo contrario. Suena por parte del alcalde de Uruapan, es una postura que en encuestas es muy popular. La mayoría de los ciudadanos hartos de la situación de inseguridad que vive el país están de acuerdo con hacer justicia con propia mano y perciben que la mejor manera de abatir a la delincuencia es abatiendo a los delincuentes. No es una postura mía, pero es una postura que aparece reflejada en las encuestas de opinión. En el caso de Michoacán, después de no años, sino décadas de sufrir una violencia estructural. La postura del alcalde nos escandaliza a todos, su servidor incluido. Yo estoy en contra de ese tipo de determinaciones, pero me queda claro que esta postura en Uruapan es muy popular y que seguramente si se confirma que la policía municipal opera a favor de un grupo, intuyo que es esta determinación de abatir delincuentes va en línea con la sinergia que tiene con el grupo criminal contrario. Ahora, a ver, paradójicamente, no sé si tú estás de acuerdo a esto que yo decía hace unos minutos en la introducción al programa, David, en este cambio, con este cambio de estrategia, ¿no? De que ya se acabaron los abrazos, pues se están volviendo a la estrategia de Calderón que tanto han criticado, ¿no? Sí, de hecho, uno de los orgullos de Andrés Manuel López Obrador, tú lo recordarás, era mediante estadísticas mostrar que en sus enfrentamientos con el crimen organizado, tanto la Sedena como la Marina habían reducido la letalidad, de que ya no participaban en asesinatos extrajudiciales. Ahora estamos en la lógica inversa. Tanto el presidente Donald Trump como el gobierno federal, en este caso la Secretaría de Defensa, la Secretaría de la Marina, ya no tienen este reparo, esta contención que les había impuesto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que en el ánimo de no parecer un gobierno represivo se veía como un gobierno de brazos caídos frente a la delincuencia. Incluso cámaras empresariales, integrantes de la Iglesia Católica, líderes de opinión, periodistas, académicos o consultores, de repente generábamos críticas al gobierno federal por imágenes en donde algunas manifestaciones o incluso grupos criminales ponían en fuga al ejército, a la marina. Esto para evitar que hubiera una confrontación e intercambio de disparos que provocara bajas civiles. Lo que trataban de hacer Andrés Manuel López Obrador era evitar una Ayotzinapa, evitar alguna masacre en donde fuera su gobierno de izquierda catalogado como represor. De ahí que haya pedido que la Guardia Nacional y el Ejército de la Marina se replegaran. Eso ya no existe, porque cuestiones de Washington, ahora todas las dependencias de seguridad pública federales tienen más o menos bandera blanca para poder actuar y para poder enfrentar a los grupos de crimen organizado con fuerza letal. Oye, ¿cómo viste? Por cierto, ayer dábamos cuenta, también nos tocó esta información de última hora, esta nueva sentencia contra García Luna, que tiene que pagar un monto ahí millonario. Bueno, el monto sí me parece exorbitante. No creo que él haya manejado un presupuesto de ese monto en el tiempo en el que estuvo como alto jefe policíaco en todos los sectores en los que se desenvolvió. Supongo que el gobierno norteamericano elevó un poco la vara con el objeto de llegar a una negociación con Genaro García Luna, que no se ha acogido al programa de relación premiada. No ha aceptado ninguno de los cargos que se le imputan, no se ha adherido al programa de testigos protegidos de la DEA. Intuyo que lo que están haciendo es, en perfecto español, manita de puerco. Tenerle sentencias estratosféricas, en este caso implicaría el embargo de sus bienes, de sus posiciones, dejar a su familia en una situación complicada desde el punto de vista económico. Así operan un poco los norteamericanos, presionar por las herramientas a la mano que ellos tengan para de esta manera lograr que finalmente Genaro García Luna se convierta en un testigo estrella, un testigo estelar con los juicios que van a venir en contra de narcotraficantes mexicanos que ya están allá en Estados Unidos después de este paquete de extradición fast track que se organizó, o en su caso de los juicios que haya en contra de
funcionarios mexicanos ligados con el narco. Pero yo creo que lo que le interesa a los norteamericanos de Genaro García Luna no es su dinero, sino toda la información que tiene de los círculos de narcopolítica que hay en México. Bueno, y las más recientes declaraciones de Marco Rubio, ¿no? En cuanto a la violencia política en México y del control que tiene el crimen organizado de algunos lugares en nuestro país, de algunos territorios, ¿no? Y es real. De hecho, entiendo que los norteamericanos tenían un plan de intervención. No era que llegaran marines y que los viéramos en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey. Ellos ya tenían en este ofrecimiento que le hicieron a Claudio Sheinbaum, habían localizado cuáles eran las zonas del país en donde tropas americanas podían hacer un despliegue táctico operativo para poder enfrentar a los grupos del crimen organizado. Creo que nunca le dieron la oportunidad a Donald Trump de mostrar las mapas y lo que había generado el Comando Norte para poder hacer el despliegue de tropas en los Estados Unidos en México. Dicho sea de paso, los norteamericanos desde hace tiempo tienen un plan en ese sentido para, en el caso de que hubiera en México un golpe de Estado, en el caso de que hubiera una guerra civil, algo que hiciera impacto los intereses de Estados Unidos en México, hacer un despliegue de tropas para defender ciertas zonas, para proteger empresas, ciudadanos. Y lo que hicieron fue una modificación de ese plan que ya existe. Además, el gobierno de México también cuenta con un plan análogo. Siempre hablamos del plan de N3, que es el plan para atender a la población civil en caso de desastre. Pero el plan de N1 es un plan que se diseñó, lo tiene la Sedena, para enfrentar una hipotética invasión desde el norte. Así dice, una hipotética invasión desde el norte. El plan de N1 es para enfrentar una invasión de los norteamericanos. Los norteamericanos tienen su plan para invadir, México tiene su plan para para repeler esa invasión, y solo podría venir de los norteamericanos, no creo que nos invadan los pingüinos. Bueno, con todo esto que está pasando, que hemos visto, ¿qué esperas que pudiera pasar ahora, David? La pelota está en la cancha de las autoridades federales y estatales de todo México. Tienen que capturar a los autores materiales e intelectuales de este episodio, de este lamentable episodio. Dudo que puedan dar con los autores intelectuales, si mis sospechas son correctas, quizá incluso los autores materiales ya estén muertos, asesinados por quienes ordenaron justamente este asesinato. Pero es una invitación para que sigan realizando ataques. Cuando se dan ataques de este tipo, no suelen ser ataques aislados. Tendría que haber algún tipo de entendimiento tácito, no tan tácito, con los grupos de crimen organizado. La decisión es muy compleja. El gobierno federal tiene la responsabilidad de poner en custodia a quienes planearon y ejecutaron el asesinato de Jimena y de José. Y si no pueden hacerlo, si no hay condiciones para ello, tendrían que mandar señales al crimen organizado de que no van a seguir atacándolos en aquello que les dolió a los grupos del crimen organizado. Es un lenguaje de señales, porque si tú recordarás el fatídico año de 1994, el secuestro de Alfredo Hartelú en el lanzamiento zapatista, claro, el asesinato de Donaldo Colosio y después de José Francisco Ruiz Massieu. En ese momento, en esa coyuntura, las élites políticas no se pusieron de acuerdo con las élites criminales y sucedió asesinato tras asesinato, hasta que finalmente llegaron a un modus vivendi. Eso es lo que pudiera pasar, que la cadena de magnicidios se incremente y hubiera actos de narcoterrorismo, o bien que las élites criminales y las élites políticas en México llegaran nuevamente a un modus vivendi. Eso es lo que está ahorita en la mesa. Suena un poco cínico decirlo, pero esto es justo lo que están discutiendo en el Gabinete de Seguridad Federal, del cual forman parte las autoridades de seguridad pública de la Ciudad de México. ¿Qué hacer? Aceptar el reto de los grupos criminales e ir por ellos y arriesgarse a sufrir otro tipo de ataques de esta naturaleza, o llegar a ciertos entendimientos de algún tipo, en este caso ya con el visto bueno y aprobación de Marco Rubio, que al momento de decir esto en la comparecencia de que había asesinatos políticos en México,
seguramente ya había tenido una conversación con Claudio Sheinbaum sobre este asunto y qué hacer de aquí en adelante. Oye, David, a propósito de esto, no hay un solo detenido, ya pasaron más de 72 horas, ¿no? Cada vez se vuelve más complicado. Y eso a pesar de que en la Ciudad de México son muy frecuentes los montajes y las capturas cosméticas con el objeto de decir ya tenemos a alguien y vamos avanzando. Hay varios casos muy conocidos, quizá el más mediático en su momento fue el de Paco España, que lo recordarás, en donde hubo una serie de detenciones de personas que no tenían ningún tipo de vínculo con el evento y que fueron detenidas con el objeto de frenar la crisis de credibilidad mediática en aquella época de jefe de gobierno Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, y entre más tiempo pase, pues menos probabilidades hay de detenerlos, ¿no? Están jugando ahorita contrarreloj. Muy probablemente no nos muestran los videos porque a lo mejor no hay videos o porque, como se presume, hubo una infiltración en el sistema de videovigilancia de la Ciudad de México, pero eso ya lo veremos posteriormente. Te agradezco mucho, David. Te mando un abrazo, como siempre, con mucho cariño. Gracias, Adela. Otro para ti de regreso. Deseo que tengamos un fin de semana en calma. Gracias, muchas gracias. Gracias, David. A ver, en más información se reportó, cambiando de tema, se reportó esta mañana el desplome de un globo aerostático, de nuevo en Teotihuacán.